Buenos días. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de personal social. Pero antes vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestros temas son las etapas de la historia del Perú. Como ya sabemos, nuestras etapas son pre-Inca, Inca, descubrimiento, conquista, virreinato, independencia, república. Debemos saber que cada época de nuestra historia corresponden a hechos y formas de pensar diferentes, pero en cada una de ellas hubo personas importantes que hicieron que nuestro país tenga un pasado rico en la historia. Las etapas de la historia se dividen en, como ya las había mencionado, pre-Inca, Inca, descubrimiento, conquista, virreinato, independencia y república. Cultura pre-Inca es la etapa en la que se desarrollaron culturas como Lim, Paracas, Nazca, Mochica, Tiahuanaco y Chimú. Estas crecieron en diversas partes del Perú. Como Lucho Vázquez, que se perdió 15,000. Ay, que está loco ese hombre. Vamos a ellos no les hace nada, ni mal ni bien. A mí me caería bien esos que me encontrado aquí. La persona que se alegra feliz. Vamos a ver un video sobre... Pero 15,000 en un paquete. ¿Le dijiste a Lucas? Sí. ¿Ya se está lavando? Sí. A ver, vaya a verlo. Dile de una vez que yo tengo que venir a trabajar. Vaya. Dile de una vez. Sobre las culturas pre-incas. Anda, dile. Dile que se lave, que tu tía está apurada. Culturas pre-incas. Se desarrollaron desde los incas y las más representativas son cultura chavín, cultura nazca, cultura mochica, cultura tiahuanaco, cultura paracas, cultura chimú. Cultura chavín. Ubicación. La cultura chavín se encuentra ubicado en el callejón de Conchucos, al lado oriental de la Cordillera Blanca, en el actual distrito de Chavín de Huanta, en la provincia Huari, región Ancash. Se desarrolló entre los años 900 a.C. hasta 200 a.C. No me cheques nada. Ahí no va. Descubridor. Fue descubierto por el ilustre peruano Julio César Tello en el año de 1919. Manifestaciones culturales. Cerámica chavín. Se caracteriza por ser monócroma, gris y marrón, con diseños a base de incisiones. Se distinguía al ofrecer un sinnúmero de cerámicos con decoraciones de animales selváticos, serpientes y figuras antropomorfas que infundían terror. Escultura chavín. Las más destacadas son el blasón monolítico, la estela Raymond, las cabezas claras. Arquitectura chavín, caracterizándose por las estructuras en forma de U,
plataformas, pirámides truncadas, plazas hundidas, rectangulares y pozos circulares. Los templos más destacados son Chavín de Huántar en Ancash, Culturhuasi y Pacopampa en Cajamarca, Potosh en Huánuco. Cultura Nazca. La cultura nazca se desarrolló aproximadamente entre los 100 años antes de Cristo hasta los 800 años después de Cristo. Fue descubierto por Max Zule en 1901. Se desarrolló en el departamento de Ica, en las provincias de Ica, Palpa y Nazca, en la cuenca del Río Grande. Su capital fue la ciudad de Cahuachi, con más de 100 hectáreas de superficie, construida con adobes y con paredes de quincha. Manifestaciones culturales. La cerámica. La forma típica de la cerámica fue la de cántaros globulares. Al sur, grueso y guanaquense. Quinta fase, donde se expande y entran en crisis. Manifestaciones culturales. Arquitectura. Los tiwanaquenses construyeron grandes y destacadas obras que siguen vigentes hasta la fecha. La más importante es Calasasaya, por la Portada del Sol, que es un monolito de 4 metros de largo y 2.18 de ancho, donde está tallada la imagen del dios Viracocha, rodeada de 48 genicillos alados. Templo de Calasasaya, también llamado Templo de las Piedras Paradas. Cubre aproximadamente 2 hectáreas y su estructura está basada en columnas de arenisca y sillares cortados. Dispuestos entre estos, sobresalen gárgolas o goteros de desagüe para las aguas pluviales. En el interior pueden verse restos de pequeñas habitaciones semisubterráneas. Cerámica. Fue una alfarería polícroma. La forma más sobresale fue la del vaso de boca divergente llamado quero. Escultura. Modelaron cabezas de animales y humanas, así como de seres arrodillados que tienen una forma antropoforma, hombre-animal. La escultura más conocida es el monolito de Ned, que tiene 7 metros y 30 centímetros de altura y un peso de 17 toneladas aproximadamente. Cultura Paracas. La cultura Paracas se desarrolló entre los años 700 a.C. hasta el 200 después de Cristo. La cultura Paracas se desarrolló principalmente entre los ríos Ica y Pisco y en su época de mayor expansión se extendió por el norte hasta Chincha y por el sur hasta Yauca en la región Arequipa. Así enfoca, El descubrimiento de la cultura Paracas lo hizo el arqueólogo Julio Cetello en el año 1925. Julio Cetello designó 2 periodos, el Paracas Cavernas, en los años 700 a.C. hasta 500 a.C. Según Tello, es el periodo más antiguo vinculado a la influencia chavín, especialmente en la cerámica. Paracas Necrópolis, desde el año 500 hasta el 200 después de Cristo.
El periodo de Paracas Necrópolis recibió su nombre por el hecho de que sus cementerios, de forma rectangular, descubiertos en Huaycayan, estaban divididos en varios compartimientos o cámaras subterráneas. Arquitectura de la cultura Paracas. Tanto en la península de Paracas como en otros sitios Paracas no se han hallado rastros de arquitectura monumental, a excepción del Valle Bajo de Ica, donde se encuentran dos sitios importantes, las ánimas altas y las ánimas bajas, y el complejo Soto. Textilería de la cultura Paracas. Los tejidos están hechos a bases de algodón y de lana de camélidos. Usaron colores como el blanco y el pardo oscuro. Cerámica. La cerámica Paracas tiene formas muy variadas, así como botellas y vasijas globulares con doble pico vertical unido por gollete, puente. En cuanto a la técnica decorativa, se limitaban primero las figuras con líneas incisas, angulosas, trazadas, cuando la arcilla todavía estaba húmeda. Cultura Wari. La cultura Wari se desarrolló desde los 600 años después de Cristo hasta los 1200 años después de Cristo. La cultura Wari se ubica en el departamento de Ayacucho y durante su expansión alcanzó por el norte hasta los territorios de los departamentos de Cajamarca y Lambayeque y por el sur hasta el Cusco y Moquegua. El descubridor científico de la cultura Wari fue el arqueólogo Julio Cetello. Arquitectura de la cultura Wari. Los Waris fueron los primeros en desarrollar la idea de urbanismo o ciudades en el área andina. La forma de algunos edificios es en algunos casos rectangular y en otros cuadrada. Los muros fueron cubiertos de yeso y muchas edificaciones fueron de 2 pisos. Las murallas de algunas ciudades eran hechas con piedra alargadas, unidas con barro, donde los muros eran de 8 metros. El edificio principal del conjunto de Hualcahuay, cerca de Huaraz, está construido con piedras labras, mide 15 metros por 20 y tiene 3 pisos que alcanzan una altura de 9 metros. E internamente tienen un sistema de ventilación. También levantaron grandes complejos arquitectónicos y grandes construcciones de caminos. Cerámica de la cultura Wari. Su cerámica se va transformando de grandes vasijas. Los motivos característicos de la cerámica Wari son biomorfos e incluyen elementos simbólicos trazados con pincel. Arquitectura incaica. Se denomina arquitectura inca al estilo arquitectónico que estuvo vigente durante el Imperio Inca, especialmente a partir del gobierno de Pachacútec, hasta la conquista española, 1438-1533. La arquitectura desarrollada en el incanato se caracteriza por la sencillez de sus formas, su solidez, su simetría y por buscar que sus construcciones armonicen el paisaje. Características de las construcciones. Sencillez. Las construcciones incas carecen de adornos o decoraciones complicadas. Escultura, altos o bajos relieves no se utilizaron de manera excesiva o decorativa. Solidez y materialidad. Emplearon la piedra en grandes bloques sin ninguna necesidad de utilizar argamasa. Las piedras eran usadas de tal manera que encajaban
una con otra. Simetría. Las partes de sus construcciones eran iguales a partir de su eje. Monumentalidad. Por sus grandes proporciones, las piedras, que eran muy grandes, ayudaban a que las construcciones fueran también grandes, por lo que se puede encontrar varios sitios en la ciudad del Cusco con monumentos de piedra bastante grandes. Materiales. Las fuentes etnohistóricas se creía que muchas de las estructuras incas contenían materiales totalmente foráneos, entre ellos la piedra o el adobe. Formas arquitectónicas incas. Cancha. Fue la unidad de composición arquitectónica más común. Consistía en un cerco rectangular que albergaba 3 o más estructuras rectangulares, dispuestas simétricamente alrededor de un patio central. Callanca. Eran grandes recintos rectangulares hasta de 70 metros de largo, asociados a centros estatales de importancia. Estas estructuras, mencionadas como galpones en las crónicas, presentaban por lo general varias puertas, nichos y ventanas y se cubrían con techos a 2 aguas. Ushnu. Estructura piramidal trunca y escalonada, configurada a partir de la superposición de varias plataformas rectangulares. Su posición y función era servir como estrado. Desde su cúspide, el inca o su representante dirigía ceremonias religiosas y reuniones. Falta poquito. Tambo. Posadas construidas a lo largo de los caminos principales del Tahuantinsuyo, llamadas mesones o ventas por los cronistas, eran edificaciones sencillas de uno o varios ambientes. La ciudad del Cusco. Antes de la fundación del Cusco, se ubicaba en un lugar una pequeña aldea llamada Acamama. Estaba formada por humildes construcciones de piedra y paja, y en ella se cobijaban varios ayllus. Se dividía en 4 secciones que tenían que ver con los criterios de arriba y abajo, izquierda y derecha. Cusco. Durante mucho tiempo la ciudad fue bastante simple, pero luego de la guerra con los chancas quedó muy destruida. Entonces Pachacútec decidió construir la majestuosa capital que conocieron con asombro los españoles. Cusco era una ciudad llena de palacios y grandes canchas cercadas por un muro con una sola entrada. La ciudad alcanzó gran prestigio como centro religioso, además de constituir el centro político del imperio. Centros administrativos provinciales. Tambo, Colorado. Huánuco, Pampa. Construcciones de carácter religioso. Vilcas, Guamán. Coricán. Construcciones militares y conmemorativas. Incahuasi. Sacsay, Guamán. Arquitectura de élite. Ollantaytambo. Machu Picchu. Machu Picchu ha sido por mucho tiempo uno de los más inquietantes enigmas de nuestro pasado. Se ubica a algunos cientos de metros sobre la margen izquierda del río Vilcanota o Urubamba, a 2.490 metros sobre el nivel del mar. El primer aspecto que llama la atención es su ubicación en la cima de un cerro cubierto de vegetación y de difícil acceso. Este aislamiento hizo posible que el sitio se mantuviera intacto por cientos de años. Al principio se pensó que podría tratarse de Pacaritambo, el lugar de origen de los incas.
Luego se creyó que era Vilcabamba, refugio de los descendientes de los gobernantes incas. El hecho es que hasta entonces no se tenían noticias de la existencia de este sitio, ni siquiera a través de las crónicas. ¡Tía Dora! Voy a pagar y voy a llevar a la visita. No, hola, papi, porque Lucas no. ¿No se va con Lucas? Es un cero a la izquierda. ¿Ah? Yo le traigo los vouchers, papá. Digo, pero ya. ¿No te va a cumplir él? Ya. Esta que duerme. Culturas pre-incas se desarrollaron en el antiguo. Muy bien. Ahora hemos visto la época incaica. Ahora sí, vamos a ver la época del descubrimiento. La época del descubrimiento se da con la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, el 12 de octubre de 1492. Este hecho fue el inicio de la llegada a otros exploradores de América. La de descubrimiento. De agosto de 1400. La madrugada del 3 de agosto de 1492 parte del puerto de Palos Cristóbal Colón, al mando de 3 naves y unos 90 hombres, con el objetivo de encontrar una ruta occidental hacia las Indias. Tras hacer escala en Canarias, pone rumbo al oeste. Parten las 3 naves, 2 carabelas y una nao, con provisiones para un año. La pinta era de Gómez Rascón y de Cristóbal Quintero, y no sabemos si fue incautada o alquilada, aunque sí que a este le pesaba ir a aquel viaje al rompérsele el gobernalle. Fue una buena velera y su capitán, Pinzón, tendía siempre a adelantarse a las demás naves. La niña era de Moguer, propiedad de Juan Niño y llamada realmente Santa Clara, y estaba en Río Tinto en misión comercial de octubre de Guanajaní. Con la luz del día bajaron a tierra Colón y algunos hombres. Enseguida Colón efectuó la ceremonia formal de la toma de posesión de la dicha isla en nombre del rey y la reina, sus señores. Colón no lo sabía, acababa de descubrir un nuevo mundo. ¿Sabes cómo ahorró? Con los preciosos defectos. Ya se acabó. Se acabó. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Muy bien. Hemos visto la etapa del descubrimiento. Otra de las etapas que tenemos es en la época del descubrimiento. Nosotros resaltamos el hecho de que Cristóbal Colón descubrió América. La época de la conquista. Aquí se produjo la llegada de los españoles a América y la posterior expedición de 3 socios de la conquista de Altahuantisuyo de 1532. Los 3 socios de la conquista eran llamados Diego Almandro, Francisco de Luc, Diego Arma, Francisco Pizarro, Diego Almagro y Hernando de Luque. Decapitaron a Atahualpa y le quitaron todo su oro y toda su riqueza. Vamos a ver un video acerca de la conquista.
otra de las épocas, también tenemos la época del virreinato. Se organiza 10 años después de la conquista y duró casi 300 años. Y ahí hubo 40 virreyes. Vamos a ver. Un video de conquista y colonia o virrey. Viajes de exploración. En el siglo XV, los portugueses y más tarde los españoles empezaron a navegar por costas y mares, buscando rutas alternativas al Mediterráneo para poder comerciar con zonas lejanas y establecerse en nuevas tierras. Más tarde hicieron lo mismo navegantes de muchos otros países europeos. Así se encontraron nuevas rutas, pero también llegaron a tierras desconocidas para ellos, en el África, en el Asia y en América. Viajes de Colón. Los españoles llegaron a América en 1492, bajo el mando de Cristóbal Colón. Este navegante, nacido en Italia, se cree que en la ciudad de Génova, paso de los años, por Francisco Huáscar y Atahualpa, o la del Cusco, por las que el Valle de Lima fue elegido para es de España y que eran ejecutadas por los virreyes. Sin embargo, los conocimientos, la tecnología y las costumbres que desarrollaron los pueblos que vivieron durante miles de años en los Andes siguieron vivos. Así, tuvo su gran conocimiento de los diversos hábitats y de las tecnologías agrícolas, que eran más desarrolladas que las que tenían los europeos en esa época. Lo que trajeron los españoles. Con los españoles llegaron el castellano, que es hoy uno de los idiomas oficiales del Perú, y la escritura. También trajeron una nueva religión y animales desconocidos hasta entonces en estas tierras, como el caballo, otras razas de perros. Aquí vivían los hoy llamados perros peruanos, la gallina, la cabra, la vaca, el cerdo, la oveja, el burro y la mula. Asimismo, con ellos llegaron nuevos cultivos como el trigo, el azúcar, la vid, la alfalfa, entre otros. Con el tiempo, la carne de todos estos animales y los diversos productos traídos desde Europa se combinaron con los que ya había acá, y así se inventaron deliciosas comidas típicas peruanas. Lo que dimos al mundo. De la misma manera como los europeos trajeron diversos productos hasta entonces desconocidos en lo que hoy se conoce como América, también llevaron alimentos nativos a España y luego a todo el mundo. Así, la papa y el maíz, por citar solo dos ejemplos, son la dieta de muchas personas en el planeta. Incluso la papa ha salvado al mundo de muchas hambrunas. La kiwicha, originaria de nuestras punas, es utilizada hoy como alimento por astronautas. El algodón de color se está usando en telas ecológicas. La lana de vicuña y la de alpaca son muy bien cotizadas en algunas zonas del mundo. Sentando las bases del virreinato. El virrey Toledo, que gobernó entre 1569 y 1581, es considerado el verdadero organizador del virreinato peruano. Al llegar a nuestro territorio, realizó una visita por la sierra para identificar las principales características del país. Así, pudo dictar medidas muy importantes para el funcionamiento del virreinato. Organizó los tributos, que era el impuesto que pagaban los indígenas. Terminó con la resistencia de los incas de Vilcabamba y promulgó una serie de leyes que permitieron organizar las reducciones y la mita. Esto último impulsó notablemente la minería colonial, que sería la mayor fuente de riqueza de España. Las reducciones. Las reducciones fueron pueblos de indios
a amamantar a los hijos de otras mujeres. Algunos de los españoles permitían que sus esclavos trabajaran en las calles vendiendo algo o como jornaleros. Los esclavos debían darles a cambio una gran parte de lo que ganaban. En Lima fueron conocidas las mujeres negras que vendían deliciosos dulces en las calles. Los mestizos. No todos los indígenas, blancos y negros, vivieron separados unos de otros, sino que se mezclaron entre razas, fenómeno conocido como mestizaje. Así los niños de madre india y padre español fueron llamados mestizos. A los nacidos de madre negra y padre español se los conoció como mulatos, y a los hijos de la mezcla de negros e indios se les llamaba zambos. Pero no solo se produjeron mezclas entre razas, sino también entre culturas. Nuestra música, fiestas y creencias son el producto de la mezcla de las culturas de estos pueblos. Las mujeres durante la colonia. Durante la colonia, las mujeres no tuvieron los mismos derechos que los hombres, ni siquiera las mujeres blancas. Cuando eran jóvenes doncellas, dependían de los padres y después de los esposos, y las que no se casaban eran internadas en un convento para ser monjas. Los hombres de su época las consideraban frágiles de espíritu y víctimas de peligrosas debilidades carnales. Muchas mujeres blancas, mulatas, zambas e indias fueron inclusive acusadas de hechiceras y de mantener tratos con el diablo. Minería, la actividad más importante durante la colonia. Los españoles asociaron la riqueza al oro y a la plata. Cuando llegaron a nuestro territorio, recogieron todos los objetos de estos metales preciosos que estaban en los templos y en los palacios, y más tarde, de las minas. Así, con el correr de los años, la minería se convirtió en una de las actividades más importantes desarrolladas en nuestro país. En lo que es hoy territorio boliviano, encontraron una de las minas de plata más grandes del mundo, Potosí, y la explotaron por más de 100 años. La plata que sacaron proporcionó a España grandes riquezas. La manufactura. Otra de las actividades desarrolladas durante la colonia fue la manufactura. Para llevarla a cabo, se construyeron una especie de fábricas donde se elaboraban jabones, básicamente a partir de la grasa de las cabras, y vidrios. La textilería fue, sin embargo, la actividad manufacturera más importante en este periodo de nuestra historia. Las prendas textiles eran fabricadas en unos talleres conocidos como obrajes, y los más importantes estuvieron en Huamanga, en Cusco, Conchucos, Cajamarca y sobre todo en Quito. Como se puede apreciar, los principales obrajes estuvieron ubicados en las serranías, donde abunda el agua que deben beber las ovejas, y fue así porque éstas proporcionaban la lana con la que se elaboraban los tejidos. La agricultura y la ganadería. Con la llegada de los españoles, también se desarrollaron grandes haciendas. Estas fueron de pina, se criaron mulas que sirvieron margen del comercio. Por otro lado, fue común que los curacas, los indios nobles, se dedicaran al arrieraje, que consistía en el transporte en mulas de productos de una ciudad a otra. La religiosidad. La religión católica siguió extendiéndose por todo el virreinato gracias a la labor de los misioneros franciscanos, dominicos y jesuitas. Sin embargo, en algunas fiestas religiosas, las nuevas creencias traídas por los españoles se mezclaron con las de los indígenas. Una de las más importantes es el Coyuriti. En esta celebración, los pobladores del distrito de Ocongate, en el departamento del Cusco, realizan una ceremonia que tiene como símbolo la imagen de Cristo, pero cuyo objetivo
es la integración del hombre con la naturaleza, particularmente con el cerro Ausangate, antiguo Apu o dios protector. Así miles de peregrinos ascienden hasta las cumbres de las nieves perpetuas. Los santos coloniales. Durante el siglo XVII, la religión fue tan importante que en el virreinato peruano vivieron religiosos que luego serían santificados. Sobresalen Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres. Santa Rosa es reconocida por la virtud de la caridad. Atendía a toda clase de necesitados, especialmente a enfermos y mendigos. Realizó milagros en Lima y en otras regiones. Ahora la conocemos como la patrona de Lima. San Martín de Porres también destacó por su abnegación por los más necesitados y por su amor a los animales. Con la ayuda de varios ricos de la ciudad, fundó el Asilo de Santa Cruz. Arte y cultura colonial. La pintura, la escultura y la arquitectura. La pintura que combinaba elementos europeos y autóctonos, aunque los motivos siempre fueron religiosos. En la arquitectura colonial destacan las iglesias levantadas en todas las plazas importantes del virreinato. Fueron construidas en estilo. Ahora nos toca la última etapa de nuestro Perú, que es la etapa, nos quedan dos, la etapa de la independencia y la etapa de la república. La etapa de independencia se inicia la proclamación de la independencia del Perú por don José de San Martín el 28 de julio de 1821. En 1824 nuestra independencia es concretada por Simón Bolívar en la batalla de Ayacucho. Vamos a ver un corto video acerca de la época de la independencia. Etapa de la independencia del Perú. Etapa de la independencia. Espero que los videos hayan estado bien explicaditos acerca de las etapas de nuestra cultura de nuestra etapa de la Tras el retiro del virrey La Serna al Cusco, San Martín entró en Lima en 1821 y convocó a una junta de notables en el Cabildo limeño el 15 de julio. Manuel Pérez de Tudela fue el encargado de redactar el acta de independencia que determinó la proclamación de ella para el sábado 28 de julio de 1821 en la Plaza de Armas de Lima. San Martín buscó implantar el sentimiento de la independencia, por lo menos entre los limeños. Aquel 28 de julio, según algunas crónicas, amaneció lluvioso y templado. Don José de San Martín despertó a las 9 de la mañana, se puso el uniforme de gala y previo saludo a sus jefes de Estado, se preparó para la proclamación. El acto comenzó de los hermanos, prelados de la iglesia y priores de los conventos. Tras ellos aparecieron los altos jefes del Ejército Libertador y oidores de la Real Audiencia de Lima. Las calles cercanas a la Plaza de Armas estaban llenas. Según testigos, se estimó un aproximado de 16.000 personas, quienes escucharon la proclama de don José de San Martín, secundados por las tropas en formación.
el marqués de Montemira hizo entrega de la bandera peruana a San Martín y el Libertador la tomó, la mostró a la multitud y proclamó la frase que terminó por reafirmar uno de los sucesos más importantes en la historia del Perú. El Perú, desde este momento, es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Don José de San Martín había proclamado la independencia del Perú. El aplauso estruendoso se apoderó de la Plaza de Armas ante tan importante declaratoria. La declaración de la independencia del Perú es uno de los hechos más importantes en la historia del país y de toda América, pues el continente en ese entonces no estaría totalmente segura mientras el Perú no fuera liberado del yugo español. Muy bien. Última época o etapa de nuestro Perú, que se refiere a la época de la República. Consolidada la independencia, se inicia la etapa de la República. La principal autoridad es el presidente de la República en nuestra etapa actual, que me refiero a Martín Vizcarra. Etapa de la República, y con esta última etapa terminamos nuestra clase por el día de hoy. En Sucede en el Perú siempre intentamos contarles la historia de distintas formas, a través de grandes personajes, de héroes anónimos, de movimientos sociales o políticos importantes, a través de la vida cotidiana, en fin. Hoy, atendiendo el pedido de muchísimos de nuestros seguidores, les vamos a contar una parte de la historia del siglo XIX en nuestro país a partir de sus presidentes. Por supuesto, también hablaremos del contexto social y político donde desarrollaron sus gestiones. Espero que disfruten de este programa. Soy Norma Martínez y esto es Sucedió en el Perú. Al conseguirse la independencia política de España, los propios peruanos tuvimos que dirigir los destinos del país. Fue en 1821 cuando se proclamó la independencia del Perú y se formó el primer tipo de gobierno soberano. Este gobierno se llamó el Protectorado y fue dirigido por José de San Martín, aunque conviene aclarar que su dominio se circunscribió a la costa norte y Lima. En la sierra y el sur, los realistas
permanecieron hasta 1824. Al comienzo, como te contaba, hubo dificultad para asumir la figura de presidente. San Martín, por ejemplo, se proclama protector del Perú, un cargo también raro que nunca había existido. El protectorado decretó la abolición del tributo indígena, pero esta medida no se pudo aplicar. En cambio, lo que sí se hizo efectivo fue la libertad de vientres y la crema. La revolución de 1810 en Argentina, bueno, lo que es ahora Argentina, en 10 años él descubre, pero ahí se dan cuenta tampoco que ellos solos no pueden. Al primer presidente del Perú no le quedó mejor opción que partir al exilio a Europa. Río gobernó poco tiempo porque tuvo que enfrentarse al gran genio de Simón Bolívar. ¿No? La buena intención que había de continuar la guerra de independencia topó con la dificultad de armar el ejército y de poder combatir contra los realistas que iban creciendo en fuerza, a tal punto que retomaron el puerto de Callao, donde estaba Rodil, inclusive se hicieron muy fuertes en Lima, y no solamente en la sierra. La anarquía se generalizó. El Congreso se dividió. Una facción nombró presidente al marqués de Torre Tagle. Sin la capacidad necesaria para concluir la lucha contra los realistas, la autoridad de Torre Tagle pronto entró en entredicho. El hombre idóneo para asumir el mando y liderar la lucha contra el virrey del Perú volvía a ser un extranjero. Simón Bolívar. Una guarnición española controlaba los castillos del Callao. Eran tiempos difíciles para la causa libertadora. El presidente, Bernardo de Tagle, estaba además en conflicto con Bolívar, que se hizo proclamar dictador y lo depuso de su cargo. Temeroso de ser fusilado, el marqués de Torre Tagle corrió a refugiarse en la fortaleza del Real Felipe, bajo el amparo del coronel español Rodil. En febrero de 1824, el Congreso canceló la autoridad de Bernardo Tagle, el marqués de Torre Tagle, suspendió la Constitución de 1823 y le entregó los poderes del Estado a Simón Bolívar. Simón Bolívar, al frente del gobierno, de hecho, dirigió el final de la campaña libertadora. Bolívar no podía ser nombrado presidente de nuestro país porque era extranjero, había nacido en Caracas. Sin embargo, se le entregaron todos los poderes ejecutivos, incluidos los militares. En el libreto republicano existe un espacio para la dictadura. Y ahí es donde viene Bolívar. Él es un militar, pero también es un republicano, ¿no? Entonces la idea de que él se engancha con esta teoría en la cual hay un ciudadano armado. Y hay un tema de la ciudadanía armada. Entonces acá es donde yo creo que en el Perú finalmente llega la idea que justifica al caudillo militar. Entonces que hay momentos de crisis política, económica, social, donde la dictadura es necesaria y es legal. El problema es que lo que se supone que es coyuntural se va a convertir a lo largo del siglo XIX en una cuestión permanente. Luego del triunfo en las batallas de Junín y Ayacucho, los patriotas sitiaron los castillos del Callao. La numerosa población civil y militar que se encontraba hacinada en estos lugares comenzó a sufrir enfermedades y a padecer hambre. Una de las víctimas mortales fue Bernardo de Tagle, que murió en 1825 víctima del escorbuto. Tristísimo final para el segundo presidente de nuestra república. Solito. No quitado para allá.
Muy bien. Espero que hayan aprendido sobre las épocas de nuestra historia del Perú. Les dejo unas fichas de trabajo para que puedan realizar. Muchas gracias.